Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Estamos en la víspera del Santo Shabbat y nuestra compañera de viaje en esta semana nos ha provisto de las fuerzas, de la luz, para avanzar en esta jornada que hemos estado caminando en esta parte del trayecto y entrarnos de su mano en el Santo Shabbat. Recordemos que estas son semanas de duelo, donde hay una energía intensa y que tenemos que refrenar nuestra alegría y conectarnos estrechamente con la fuente de la vida, con el dador de la vida, a través de las misbot, a través del estudio de la Torá, a través de todo acto de bondad que podamos hacer en este mundo, para que esas energías no nos dañen, sino que las podamos canalizar correctamente. Acuérdense que no es que la energía sea mala, sino que tiene un nivel de intensidad que puede dañar y hay que canalizarla correctamente. Y cuando uno la canaliza correctamente, lo que pudiera ser negativo se vuelve en algo beneficioso. Es, por ejemplo, como la energía eléctrica. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Si usted toca un cable de alto voltaje, se va a electrocutar. Sin embargo, ese mismo voltaje canalizado correctamente, pues hace funcionar la vida moderna en sentido general. O la energía del sol. Si usted se expone al sol en los trópicos al mediodía, se va a hacer quemaduras de segundo hasta de tercer grado. Sin embargo, ese mismo sol es el que hace posible que exista la vida en este mundo, porque así lo dispuso el Creador. Entonces la energía no es que sea mala, sino que hay que canalizarla correctamente, y en este periodo esa energía pues hay que canalizarla bien, creando alrededor nuestro un halo de espiritualidad que permita que esa energía se filtre y traiga un efecto beneficioso para nosotros. Pues bien, que el mérito de compartir estas palabras de Torá redunde en el beneficio espiritual de todos ustedes y la redención, la protección de nuestro pueblo Israel y de todos los hijos del Eterno. También que traiga bonanza y paz para todos los sufridos en este mundo y todos los pueblos que luchan por su libertad, como el pueblo de Venezuela, por ejemplo, que ha estado dando la batalla contra lo que parece humanamente imposible. Es triste ver cómo los dictadores pues les roban la libertad, les roban los derechos a los pueblos. Muchas veces somos culpables de eso, muchas veces, como dijo Vargas Llosa, los pueblos tienen los dictadores que se merecen. Muchas veces nosotros mismos vamos labrando, vamos creando las condiciones para que se establezcan regímenes así, y lamentablemente en el mundo hay un % elevadísimo de personas que por ignorancia o por intereses mezquinos favorecen este tipo de ideologías. Vemos que eso está floreciendo en muchos lugares y aquí en este país, en los Estados Unidos de América, lo estamos viendo. Es algo obvio, algo que está palpable, que han envenenado las mentes de los jóvenes en las escuelas. Lo hemos permitido, hemos sido cómplices de esto de alguna manera. No nos hemos rebelado, no nos hemos opuesto con la energía que debiéramos haberlo hecho. Y todavía estamos a tiempo de hacerlo. Porque estas personas, por intereses mezquinos, por corrupción, porque están siendo beneficiados de alguna manera, o por ignorancia, en muchos casos es por ignorancia, no han aprendido de la historia, no han aprendido, no han leído, no se han documentado. Y el que no aprende de la historia, pues está condenado a cometer los mismos errores. Los que vivimos el efecto de esta ideología
de izquierda, que es una ideología fracasada desde sus mismos principios. Estamos más avisados, tenemos el ojo, tenemos la visión más aguda para detectar los síntomas de esta enfermedad ideológica. Pero los jóvenes que empiezan a ser inyectados desde temprano no pueden determinar la diferencia y creen que sí, que esta utopía funciona, que es viable y que incluso es algo justo. Y solamente se dan cuenta de su error, o cuando ya han madurado y a veces ya después no tienen cómo remediarlo, o cuando aún a edad temprana empiezan a sufrir los efectos de esta ideología. Pero retomando el tema que nos ocupa en este comentario, nuestra porción semanal de la Torá nos ha acompañado en esta semana. Es el comienzo del quinto libro de la Torá, conocido como Devarim. Y aquí hay muchas cosas de las que hablar. Nos vamos a enfocar en un solo aspecto de esto. Primero vamos a decir algunas generalidades de este quinto libro. Es conocido en las Biblias, en la Biblia griega y en las Biblias cristianas, como Deuteronomio, que es una palabra del griego que quiere decir repetición o segunda ley. Y la razón por la que se le nombró así es porque este libro es como una revisión de la Torá. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de esto? Vamos a concentrarnos en responder esta pregunta. ¿Qué necesidad había de esta revisión? O de esta revisión de la Torá, o de esta revisión del pacto, porque aquí lo que se hace es una revisión y renovación del pacto. ¿Cuál era la necesidad de eso? Primero veamos el panorama histórico. El pueblo está en las llanuras de Moab. El líder del pueblo, Moshe Rabenu, está dando sus últimas enseñanzas y disposiciones. Y de hecho, este libro es básicamente lo que habló Moshe durante los últimos 36 días de su vida. Otras personas, cuando si alcanzan a ser avisados de la proximidad de su muerte, harían cualquier otra cosa. Personas que dicen, bueno, pues voy a aprovechar ahora bastante y voy a darme todos los gustos posibles. Moshe Rabenu dedicó estos últimos 36 días de su vida a hablar de Torá, a renovar el pacto, a revisar lo que había dicho anteriormente, a revisar lo vivido en esos 40 años y a enseñar Torá en los 70 idiomas originales. Otra pregunta pudiera ser, ¿y qué necesidad había si el pueblo hablaba hebreo? Y aunque había representantes de otras naciones allí, todos podían comunicarse en hebreo. Pero Moshe estaba sentando las bases con esto, para que la Torá, la espiritualidad de la Torá que él recibió, trascendiera a todos los idiomas. Es decir, que el eco de esa energía espiritual que resonó, vibró con tanta fuerza en el Sinaí, pudiera trascender no solo en el hebreo, en el idioma hebreo que fue la fuente original, sino en todos los idiomas que pudieran venir, y de hecho vinieron después de estas 70 idiomas, de estas 70 lenguas originales, así como las naciones provienen de 70 naciones primigenias. El pueblo de Israel es el equivalente espiritual de estas 70 naciones. Por eso fueron 70 almas que descendieron a Misraim, descendieron a Egipto, para establecer la equivalencia con el resto del mundo. Es decir, que tenemos una polaridad aquí, tenemos dos fuerzas, Israel y las naciones, que son equivalentes. Israel debe ser el ejemplo para las naciones. Es el monitor, así como en las clases teníamos un monitor, que era alguien que el profesor seleccionaba, que era ducho en una materia determinada, en una asignatura, para que fuera, digamos, el segundo instructor del grupo, fuera el que le diera ejemplo al grupo y los guiara de alguna manera. Así Israel
es el monitor del grupo de la humanidad. Y en 70 naciones, igual 70 lenguas originales que se transformaron en más de 200 lenguas que tenemos hoy. No sé cuántos dialectos habrá, pero sé que son muchos, tal vez en el orden de miles. Y en cada uno de ellos reverbera esa energía original, esa energía divina, porque fue canalizada. Es como si Moisés hubiera dotado a estas lenguas con esa, las hubiera sumergido, las hubiera bañado con esa energía para que esa energía permeara las lenguas y pasara a todas las que vinieran por la evolución natural del lenguaje, todas las idiomas que pudieran venir. Y así vemos que hay energía viviente, energía de la Torá, proveniente del ser divino en todas las lenguas. Hay una chispa de esa energía original. Y no solamente eso, también vemos rasgos del idioma hebreo en todas las lenguas. Los sonidos, es raro que haya una lengua que tenga sonidos diferentes. Las combinaciones de los sonidos son distintas. Eso es la semántica. La combinación de los sonidos da lugar a un significado diferente en un idioma y en otro. Pero los sonidos, por lo menos el conjunto básico de los sonidos, son los mismos en casi todos los idiomas, salvo excepciones, porque sí puede haber sonidos diferentes en algunos idiomas, pero yo estoy hablando de el conjunto fundamental de los sonidos que producimos los seres humanos. Son los mismos en todas las lenguas, lo que usados de una manera diferente. Pues bien, Moisés hizo estos discursos en esos 36 días y eso formó el cuerpo del libro Devarim. La palabra Devarim es el plural de la palabra Davar, que significa palabra, justamente palabra o asunto, cosa. Ese es el significado. Es una palabra con una fuerza tremenda, porque es el asunto. Es el asunto. El asunto de la humanidad, el asunto que nos concierne, el asunto de la creación, el asunto de Dios. Eso está en el significado de esta palabra Davar. Y el plural de esto es Devarim. Entonces, este es un libro que tiene un enfoque diferente. Es el libro en el que se cambia esa frase que aparece muchas veces en la Torá, y el Eterno habló a Moisés diciendo. Aquí es Moisés quien habla. Pero no está hablando algo distinto, está hablando palabras del Eterno, porque al final de todo, lo que Moisés hablaba eran también las palabras del Eterno. Pero ¿por qué fue Moisés quien habló aquí? Y bueno, tratemos de contestar eso también. ¿Cuál era la necesidad de repetir todo esto, de revisar el pacto? La necesidad nace, y entendamos que este libro es una renovación del pacto. Fíjense que tiene toda la estructura de un pacto según las normas de la antigüedad. En la antigüedad los pactos se hacían en el nombre del Dios de la nación que estaba haciendo el pacto, o de la persona que estaba haciendo el pacto. Porque no había distanciamiento entre la nación y su Dios. Las naciones tenían una deidad que acogían, que era como el patrón, la tutela de esa nación, era el emblema de esa nación. Y estaban íntimamente relacionadas la divinidad con la cultura de la nación, con la nación misma, con la esencia de esa nación. Y entonces cuando una nación o un individuo de una nación determinada hacía un pacto, lo hacía en el nombre de ese Dios en quien creía y que veía asociado a su nacionalidad. Y así este libro, aunque es a través de Moisés, pero tiene las características de un pacto. ¿Y quién firma este pacto? El uno y el único. Porque si bien las naciones tienen sus deidades, que muchas veces son la forma que tomó, dada la idiosincrasia de una nación, la cultura de una nación, la forma que tomó esa energía de la creación que ellos divinizaron, pues la fuente de todo eso
El uno y lo único es el Eterno, y ese es el firmante de este pacto, que es el único pacto, no hay más pactos. En el cristianismo se habla de 7 pactos, en sí es un mismo pacto, el pacto de Dios con la humanidad, pacto con Adán y Jabá, que pues, es conocido como el pacto edémico, porque fue en el Edén que se hizo, el pacto adámico, porque pues ese pacto se condicionó al estado posterior, al estado del hombre posterior al pecado. Y después ese pacto fue ratificado a Noah y tomó el nombre de pacto Noágida. Y después no es que el pacto cambió, el pacto se fue adaptando a la humanidad, a las diferentes épocas y circunstancias. Pero después de este pacto, Dios como decir, no lo anuló. Dios nunca anula nada. Dios no anuló su pacto, solamente que lo hizo específico a una nación, lo adaptó a una nación. Digo, este pacto sigue funcionando para toda la humanidad, pero voy a hacer una especificidad con esta nación. Y entonces ahí nace el pacto con Abraham, que fue ratificado a Isaac y a Jacob. Y este es el pacto que se selló en el Sinaí. ¿Y por qué había necesidad de renovar este pacto aquí a estas alturas de la historia de nuestro pueblo? Ese pacto después tomó una forma nueva, o se le añadió un acápite nuevo en tiempo del rey David, estableciendo el linaje del Mesías. Pero aquí, en este momento histórico, el pacto había que renovarlo, porque después del informe de los Meraglim, de los exploradores, Hashem condenó a esa generación de 20 años arriba a morir en el desierto. Y a estas alturas, salvo excepciones, esa generación ya había pasado. ¿Quiénes estaban allí frente a Moisés en las llanuras de Moab, frente a Jericó, antes de cruzar el Jardín, de dar ese paso trascendental? ¿Quiénes estaban allí? Los que en el momento de la sentencia tenían menos de 20 años, que muchos de ellos estarían presentes, ya con 40 años más, estarían presentes allí. Y muchos nacieron en ese trayecto, en esa travesía durante esos 40 años. Es decir, que Moisés estaba hablándole a personas que en su mayoría no habían vivido las plagas de Misraim, la redención, el Pesaj, la redención, o incluso el momento en que se selló el pacto en el monte Sinai. Y de ahí nace la necesidad de renovar este pacto. Son personas jóvenes, mentes nuevas, con una experiencia, una visión de la vida totalmente diferente. Ya no eran personas con mentalidad de esclavos, eran personas con una mentalidad de libertad, pero a estas personas había que ratificarles ese pacto, porque esa libertad tenía que estar moldeada por la letra de este pacto. Y fíjense, este libro tiene, como dije, toda la estructura de un pacto. Empieza con un preámbulo que hace Moisés, hablando de ciertos lugares específicos que hace referencia a eventos determinados más que a lugares. Después hace un recorrido histórico, que es como una introducción al pacto. Y es justamente la porción en la que estamos, básicamente es esta introducción, este preámbulo y esta introducción. Y después viene la cláusula del pacto. Por eso es que se repiten las 10 palabras, las 10 declaraciones son repetidas en este libro. Y después, ¿qué viene? Después viene la sentencia del pacto, que son las consecuencias de respetar el pacto o de violar el pacto. Eso está más hacia el final del libro. Si cumplen con este pacto, bueno, pues estas son las consecuencias que resultarán de apegarse a la letra de este pacto.
Si lo violan, si se apartan de este pacto, pues aquí están las consecuencias. Y después de eso viene la conclusión, una conclusión gloriosa, un canto, una verajá, y el final, el cierre es cuando Moisés cuenta, algunos dicen que fue Yehoshua, bueno, el final de su historia. Pero a grandes rasgos este es el pacto renovado, la revisión del pacto. Por eso este libro se llama Devarim, las palabras, la revisión del pacto. De hecho, la misbah de Vayaquel, de reunir al pueblo en el año de la Shemitah, cada 7 años, y de leerles la Torá, no era que se leía toda la Torá, básicamente lo que se leía era este libro, y así se estaba cumpliendo con la misbah de leer la Torá, de leer las instrucciones, de leer los términos del pacto. ¿Por qué? Porque está condensado en este libro, en estas palabras, por eso se llama Devarim. Y esta sería la respuesta de la necesidad, del por qué se da una revisión de este pacto con el pueblo, aquí en las llanuras de Moab, previo a la entrada en la tierra prometida. El pacto está asociado directamente al pueblo de Israel y a la tierra de Israel. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando uno revisa esto y uno ve que la instrucción era desheredar, desalojar y aniquilar a esas naciones y ocupar esas tierras, eso parece algo, voy a decir una palabra con la que intento resumir livianamente esto. Eso se luce terrible a los ojos del hombre del siglo XXI. Cuando vemos algo como lo que hizo Hamás en Israel, lo condenamos contundentemente, nos parece, y entonces leemos en la Torá esto, ¿no? Tienes que desalojar la tierra, y nos parece que, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo podemos ver con buenos ojos esta instrucción del Eterno de hacer esto? Y tenemos que ubicarnos en el tiempo, y tenemos que ubicarnos también en un nivel muy elevado. En primer lugar, en esta época, esa era la norma. Esa era la norma. Los pueblos se invadían unos a otros y se aniquilaban. Y siguió siendo así por casi toda la historia conocida de la evolución de la sociedad humana, hasta casi nuestros días. Siguió siendo así y sigue siendo así. Aunque hoy en día somos muy tenaces en tener una opinión negativa del colonialismo o de crímenes de lesa humanidad o de limpieza étnica y estas cosas. Pero en aquellos tiempos y durante casi toda la historia del hombre ha sido así, era la norma. Entonces no podemos condenar a un solo pueblo por eso, porque era la norma, así era como actuaban los pueblos. Es más, yo no condenaría, sino que resaltaría el hecho de que Israel era el único pueblo que no actuaba así por cuenta propia. Y el ejemplo lo tenemos en esta misma porción. Cuando el Eterno les prohíbe tener ningún tipo de contienda, no tener guerra, no tener ninguna oposición, ni tomar ninguna parte de su territorio, ni a Edom, ni a Moab, ni a Ammón. Así que Israel no estaba actuando por su cuenta, porque si hubiera sido así, no hubiera respetado ningún límite, ninguna frontera. Sin embargo, a Israel se le especifica que no puede tocar a estas naciones. Entonces Israel no estaba actuando por su cuenta, haciendo lo que bien le parecía y actuando en su propio beneficio. Israel estaba actuando obedeciendo al Eterno, y este es el nivel en el que tenemos que ubicarnos. Y la otra razón que tenemos que analizar es que ninguno de los pueblos que vivían en aquellos territorios eran los pueblos originales de esos territorios. Todos los pueblos que Israel posteriormente desalojó, previamente habían desalojado a otros pueblos de esas tierras. Y eso consta aquí.
en esta misma porción, porque ahí se habla pone ejemplo de algunos pueblos que habitaban esos territorios previamente y que fueron desalojados por esas naciones. Así que esa había sido la historia hasta el momento. Entonces no se puede decir que Israel desalojó a los pueblos de sus tierras, sino desalojó a pueblos que a su vez estaban ocupando lugares que no eran de ellos. Y al final nada es de nadie, porque todo es del Eterno. Y el Eterno es el que dispone quién va a habitar en qué lugar. Y el Eterno es el que dispuso eternamente que ese fuera el lugar de Israel. Y por eso estamos apegados a ese lugar. Ninguno de los pueblos que vive hoy en día, salvo pequeñísimas excepciones, ninguno de los pueblos de las nacionalidades, a grandes rasgos, de las nacionalidades que habitan los países modernos son los habitantes originales de esos pueblos. Así que acusar a Israel de haber invadido estas tierras y de tomar posesión de estas tierras sería como acusar a cualquiera de las naciones de tomar los territorios que hoy ocupan. Sería como decirle a Rusia, no, esa tierra no te pertenece. Rusia es el país más grande del mundo, seguido por Canadá, por China, por Estados Unidos, por Brasil. Son los países más grandes del mundo. Ninguno de ellos, ningún brasileiro pudiera decir, este el territorio le pertenece a mi nacionalidad desde siempre. Falso. Ni lo puede decir los Estados Unidos de América, ni lo puede decir ningún país del mundo. Habían habitantes en estas tierras cuando llegaron los colonizadores. Y esos habitantes a su vez tuvieron guerras intestinas y se desalojaban mutuamente de los lugares. Nadie puede decir está ocupando el lugar. De hecho, la nación que puede mostrar una continuidad en su tierra más antigua es Israel. Hay otros pueblos que pudieran tener una continuidad, pero ninguno tiene una historia del vínculo con su lugar de origen como Israel, como la nación de Israel. Ninguna nación en este mundo. Así que aunque veamos esto aquí, de estas historias aquí de ocupación, de aniquilación, tenemos que entender, uno, que en aquellos tiempos era así. Pero no podemos decir que es justo porque fuera así en aquellos tiempos. Ni podemos decir que la Torá es injusta en ningún aspecto. La manera de entenderlo es el uno y el único, que es el que creó todo y es el que dispone todo y es el que le da al hombre su lugar en este mundo, su herencia particular, individual y también nacional, dispuso que fuera así. Y esta es la legitimidad de la posesión de la tierra. Porque las personas, los pueblos que fueron desalojados de allí no eran tampoco los dueños legítimos de aquellos territorios. Este pacto da la legitimidad de la posesión de la tierra. Y tenemos que entender que la justicia del hombre no se puede comparar con la justicia divina, aunque haya cosas que no seamos capaces de entender, porque visto desde la perspectiva humana son cosas terribles. No podemos alcanzar ni mínimamente la visión del Eterno y el juicio del Eterno. No podemos abarcarlo, no podemos entenderlo, pero tampoco podemos juzgarlo. Podemos tampoco ponerle labels y decir que no es correcto, que no es justo, etc. Porque no tenemos el derecho de hacerlo ni tenemos la capacidad de hacerlo. Y en fin, esta es el intento de respuesta a esas preguntas iniciales que hicimos, cuál era la necesidad de este pacto, y describimos de manera básica la estructura de este pacto y parte de los temas que trata esta primera porción, que es como el preámbulo y la introducción a este pacto, a estas palabras. Este libro, como es la revisión del pacto, pues es el libro final de la Torá. Es asimismo el segundo libro que más misbot tiene. El libro que más misbot tiene es Vayikra, que tiene 247.
Y este es el segundo libro que más misvot tiene, con 200 misvot. El libro que menos tiene es Bereshit, que solo tiene 3. Le sigue Bamidbar o Bemidbar, que tiene 52. Hay 200 en Shemot, 111 en Shemot, y hay 247 misvot en Vayikra, que es el libro que más tiene, porque es el libro que habla básicamente de todo el trabajo de los Kohanim, del funcionamiento del santuario, y eso, por supuesto, el cuerpo de esa legislación es muy numeroso, tiene muchas subdivisiones. Y este libro, que es como un resumen de toda la Torá, es el libro más citado en el resto de la Biblia hebrea y también en las Biblias cristianas. Y yo diría que es el libro, si bien Bamidbar, desde mi punto de vista, es el libro que más nos hace vivir la historia, que más nos hace vibrar con los eventos históricos que vivieron nuestros antepasados en el desierto. Este es el libro, espiritualmente hablando, de los conceptos más profundos. Por eso se llaman Devarim, las palabras. Hay una profundidad en estas palabras eterna. Y la hermosura de este libro también es insondable. Es un libro, las frases de este libro son absolutamente hermosas. Y si bien las dijo Moisés, son palabras del Eterno. ¿Por qué las dijo Moisés? Porque cuando se estableció el pacto en Sinaí, el mismo pueblo pidió a Moisés: no queremos escuchar la voz del Eterno, sube tú y transmítenos tú las palabras del Eterno. El mismo pueblo pidió que fuera Moisés quien les hablara. Y este hombre que se excusó diciendo en sus inicios, en el inicio de su historia como líder de Israel, diciéndole al Eterno en la zarza ardiente que él era impedido de la lengua, que él era tartamudo, terminó diciendo estas palabras eternas, transmitiendo estas palabras divinas. En la necesidad de que fuera Moisés, porque el mismo pueblo lo escogió así cuando se enunció este pacto. Y aquí, cuando se revisa, se restablece el pacto, pues entonces es Moisés quien se encarga de transmitir esto. Y a lo largo de este libro vemos los últimos discursos de Moisés y su esfuerzo por transmitir íntegramente todos estos conceptos recibidos en el Sinaí. Cuenta la historia que en su lecho de muerte el genio, porque es considerado un genio de la humanidad, Leonardo da Vinci, estaba con su amigo el rey y se quejaba de todo lo que dejó inconcluso, de todos los proyectos que dejó sin terminar, y lamentaba que hubiera sido así. Y en cambio, Moisés en sus últimos días, al contrario, lo que hizo fue hablar con el pueblo de todo lo que habían logrado juntos, de todo lo que habían logrado. Revisó la historia de todo lo que habían vivido, dejando un legado imperecedero, dejando un monumento literario que es la guía y la luz de todos los que tenemos fe en el uno y el único. Bendito sea su nombre y shalom a todos.